Ok, bienvenidos a la clase número 2 del curso de Despiece y SketchUp. El día de hoy vamos a realizar lo que es despiece de muebles con puertas. ¿Ok? Todas las temáticas de las clases en despiece y en general van a ser ese tipo de clases. Vamos a despiezar un mueble, un máximo de dos muebles aproximadamente. Si tenemos tiempo, vamos a ir por el tercer mueble para seguir practicando el despiece, ¿ok? Vamos a hacer tres muebles en total si es que nos da tiempo. En este caso, va a ser un mueble zapatero con dos puertas, ¿ok? El deber, el deber que dejamos la clase pasada, ¿cierto? Si lo tienen, pueden enviarlo en este momento para ir viéndolo. Es más que todo unas prácticas que se dejan al finalizar la clase. Es para practicar. Es bueno siempre tener una práctica, ya que así aprendemos mejor. ¿Ok? Si tienen dudas, normal pueden escribirla o mandar una imagen de qué tipo de pieza necesitan hacer. ¿Ok? Más que una tarea, es una práctica, ya lo he mencionado antes. ¿Ok? Manden una imagen por el chat que tenemos en el Zoom para poder revisar el trabajo que se ha dejado en la clase pasada. Como había mencionado antes, la meta de la clase es hacer un mínimo de dos muebles por clase. Como las explicaciones van a ser un poco largas, las tareas y los trabajos que se dejan en clase, más que todo son para practicar, ya que a veces no nos da tiempo de realizar. Ok. En este caso vendría a ser un mueble escritorio con divisiones, repisas, un techo, dos laterales, amarre espaldar, también podrías llamarle espaldar o amarre posterior, y sus amarres. Alto de 790, alto total, ahí estaría. Ok. Vamos a corregir las medidas de todas las piezas de la clase pasada. ¿Ok? Veamos el mueble pasado, que ha sido un mueble de escritorio, que estaría con una medida de ancho interno de 750. Techo mediría 1000 de ancho por 500 de fondo. Laterales vendrían a ser dos laterales de 762 de alto. No, 72 sería. 72 de alto por un fondo de igual 500. Las repisas medirían un fondo de 500, que en este caso vendrían a ser cuatro repisas. ¿Ta? Una, dos, tres y cuatro, cinco serían.
5. El techo es de 18 milímetros. Bueno, la imagen está con melamina de 36, pero lo hemos dejado con un mueble con 18 milímetros. Todos los muebles van a tener melamina de 18 milímetros en el armado. ¿Ok? Ahí estaría. Repisa, mediría una medida de 500 de fondo. ¿Por cuánto? 750 menos 1250 menos 36 vendría a ser 214 milímetros. Y las divisiones vendrían a ser igual. 2, 3, 4 y 5 piezas de 214 milímetros por una altura de ¿cuánto? Sacamos la calculadora. Alto total, 790 menos techo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas de melamina. 6 piezas de melamina por 18 milímetros son 108 milímetros. Entre 5. Vendrías a tener un alto de 136 milímetros en nuestras divisiones. ¿Ok? Siempre que tengamos una medida en milímetros que tenga decimales, esos decimales no los vamos a contar. ¿Ok? Ahí estaría. No los vamos a contar. ¿Dónde irían estos 2 milímetros que juntarían 0,4 micrómetros multiplicado por 5? Irían en la parte más baja. ¿Ok? En ese caso ya no habrían 5, sino 4 divisiones, donde una de ellas, la división que está en la parte más baja, sería distinta. ¿Por qué 6? Porque el techo también está abarcando una medida. Espaldar vendría a ser uno de 750 por una altura de 250, si no mal recuerdo, habíamos dicho que tenía esa altura. Por último, los amarres, siempre va a haber un mínimo de 2, al igual que los zócalos, con una medida de 750 por una medida mínima de 60. Estas vendrían a ser las medidas exactas de este mueble. ¿Ok? Ahí podemos corregir, la podemos ver. No es por 100. No, en este caso vamos a utilizar la medida mínima, aunque por 100 podría ser lo mismo, ya que la regla de los amarres es que miden entre 60 y 100 milímetros. Y siempre va a haber un mínimo de 2. ¿Ok? Ahí ya tendríamos las medidas. Ahora, pasemos a el mueble de la clase de hoy. ¿Ok? Vamos a empezar el despiece de este mueble. Vamos a dar unos 15 minutos para intentar despiezarlo.
y luego vamos a continuar con lo que es la explicación de cómo sacar las medidas de este mueble. Más que todo en puertas, porque en el resto ya he visto que a varios han estado practicando el despiece. ¿Ok? Estas vendrían a ser las medidas totales: un ancho de 800, alto de 1800 y un fondo de 350 milímetros. ¿Ok? Con un zócalo de 80. ¿Ok? Un ejemplo de una cama con cabecera. Ese vendría a ser un mueble mucho más complejo del nivel que están en este momento. Con melamina de 18 milímetros. Recordemos que la melamina que vamos a utilizar en todos los trabajos, en todas las clases, va a ser con espesor de 18 milímetros. El material de MDF vendría a estar en la parte trasera del mueble, en la zona blanca que ven por detrás de esas repisas y esa división, vendría a ser de MDF, un MDF de 3 milímetros. Cuando hablamos de puertas externas, a ver un momento, presten atención. Cuando hablamos de puertas externas, el cuerpo del mueble va a tener las medidas totales. ¿Qué significa? Que va a tener, en este caso, las medidas correspondientes a nuestro mueble. Este vendría a ser nuestro mueble. Este vendría a ser el cuerpo de nuestro mueble, el tamaño del cuerpo de nuestro mueble. Externamente a este mueble, a estas medidas totales del cuerpo, va a ir el MDF de 3 milímetros y las puertas externas del mueble. Ahí estarían ambas puertas. ¿Qué significa? Que esta medida de 18 milímetros va a ser aumentada al fondo total. Igual del MDF en 3 milímetros aumenta la medida del fondo total. Pero porque son externos al mueble, al cuerpo del mueble. ¿Ok? El cuerpo del mueble tiene estas medidas y ya las puertas externas son 18 milímetros agregados. Igual el MDF. El techo va a ser externo, externo a los laterales. ¿Ok? Ahí está. Las puertas las vamos a sacar juntos. El MDF de la parte de atrás se clava a los laterales, al techo y al zócalo, con grapas. Las grapas son opcionales, con clavitos es suficiente.
Ya he pasado las medidas del anterior mueble ya. ¿Se usa pegamento? No, no se requiere pegamento. Puntilla sin cabeza. Si te refieres al clavo, sí tiene que tener una cabecita. Se cortó suficiente. ¿Qué? No entiendo tu pregunta. ¿Ok? Vamos a esperar 5 minutos más a ver si alguien termina el despiece del mueble. ¿Ok? Esta medida de alto interno es la misma, al igual que en el escritorio. Igual aquí, el ancho interno es el mismo. El ancho total del mueble incluye las puertas y el MDF. El ancho, claro, el ancho total vendría a ser incluido. Solo el fondo total se modifica con estos accesorios extra. Sigue los videos instructivos de la instalación del SketchUp. El ancho interno sería el mismo que la repisa. Buenas noches, buenas noches. No, no se descuenta el espesor del MDF.
Sí, las clases están siendo grabadas. ¿Ok? Comencemos con el despiece. ¿O quieren que espere un poco más para poder despiezar? Aquí ya tiene el despiece. ¿Hasta qué parte han despiezado ya el mueble? Ya mandé las medidas del mueble que dejamos en la clase anterior. Pero vamos a dar otros 5 minutos para comenzar con el despiece del mueble. Si lo envían pieza por pieza, parte por parte, no van a poder, no lo voy a lograr ver. Háganlo en un Word o en una hoja de papel, tómenle foto y envíenlo por el chat para poder revisarlo. Sí, esta vendría a ser la clase 2, despiece de puertas externas. El programa se va a utilizar en la clase 7. Para poder utilizar el programa, vamos a primero conocer el despiece de los muebles. Y una vez aprendamos lo que es programa de SketchUp, a utilizar las herramientas del programa SketchUp, vamos a pasar directo a lo que son muebles más complejos. La plancha entera de una melamina ronda los 2400 a 2300 y 2500 a 2100 milímetros. El programa es simple de utilizar. Lo que nosotros debemos centrarnos en aprender vendría a ser el despiece. Sin el despiece no vamos a poder hacer ningún tipo de mueble. Listo. En cada clase vamos a hacer el mismo proceso: despiece, explicación, armado del mueble en SketchUp y pasamos al siguiente mueble. Ese va a ser el proceso de aprendizaje que vamos a tener en estas clases.
Lo que caracteriza a los tornillos Span son los dientes que tienen la punta. Si tienen esos dientes en la punta, podrías utilizarlo de cualquier color. Reduces el riesgo de reventar la melamina al momento de trabajar con esos pernos. Las puertas lo vas a corregir y te faltaría la división en este caso. Esta medida está mal. La cantidad está mal. Vendría a ser un techo, dos zócalos, dos laterales, pero la medida de alto y la medida de fondo está mal. Y la medida de la repisa también estaría mal en esta parte, en esta pieza. Sí, vamos a comenzar con el despiece. Ya han pasado los 5 minutos, ya he visto que varios han tratado de despiezar, uno que otro error ha habido, pero nada que no se pueda solucionar, cosas que no se pueda corregir. Vayamos por la medida más simple, que es la de techo, que tendría una medida de cantidad 1 por 800 de ancho por 350 de fondo. A ver, vamos a ver, dos ya han terminado también. La división es demasiado grande, la repisa demasiado pequeña. El lateral es muy grande, ya que tu techo está por fuera, mediría 18 milímetros más. Si hubieras puesto el techo adentro, podría haberte considerado esta medida, pero lo has puesto por fuera. Tienes que tener cuidado en ese aspecto. Aquí debiste restarlo. En la imagen se ve adentro el techo. Está por fuera, está externo al mueble. ¿Ok? Siguiente medida sería lateral. Los laterales vendrían a ser dos unidades de un alto de ¿cuánto? 1800 menos techo de 18 milímetros. ¿Ok? Sería una medida de 1782 por un fondo de 350. ¿Ok? Para aclarar algo, cuando el techo del mueble está externo a los laterales, como es en este caso, este tendría que ser el techo, es un mueble de techo externo. Si el techo está entre los laterales, o sea, adentro de los mismos, sería un mueble de techo interno. ¿Ok? Ahí estaría. Esto vendría a ser un mueble de techo interno, un mueble de techo externo. Como en este caso estamos utilizando una, un techo externo, sabemos que esta melamina que estamos usando de techo está ocupando cierta medida, ¿cierto? Una medida de cuánto estaría ocupando nuestro techo, de 18 milímetros. Perfecto.
Como está ocupando una medida de 18 milímetros a la medida de alto total, entonces es simple decir que nuestro lateral mide 18 milímetros menos que nuestro alto total. Sería 1800 menos 18 milímetros de techo. Ahí estaría. Y como es un mueble de puertas externas, la medida de fondo no se ve influenciada por el espesor de nuestra puerta. ¿Ok? Ahí estaría. Repisas vendrían a ser ¿cuántas? ¿Cuántas repisas vendrían a haber? 6 repisas, 5 repisas, 6 repisas, una de más, 7 repisas. En este caso, de una sola medida habrían una, dos, tres, cuatro, 5 y 6 repisas. Y una repisa más pequeña, que vendría a ser de otra medida, por lo que no vendría a ser. Entonces, como hay dos tipos de repisas, solo le pongo repisa grande, le voy a poner. Repisa grande vendrían a ser 6 repisas de una medida de ¿cuánto? Como sabemos que lateral y lateral 2 están abarcando 18 milímetros de espacio, al igual que el techo, le voy a restar 18 milímetros por lado al ancho total. Sería 800 menos lateral 1 y menos lateral 2. ¿Ok? La repisa debería ser de un ancho de 300. Ancho de 300. En la parte de abajo te refieres. Se saca de una manera específica la medida de la repisa de abajo. La medida de nuestras repisas grandes vendrían a ser de 764 milímetros por un fondo de 350 milímetros. Y la siguiente repisa, la repisa pequeña, vendría a medir la mitad de este espacio. Entonces, ¿qué hago para hallarlo? Resto lateral 1, lateral 2, división que también está ocupando 18 milímetros. Vamos a dibujarlo mejor para verlo mejor. Sería lateral 1, lateral 2, repisa y su división. Ahí estaría. Cada una de estas melaminas mide 18 milímetros. Y como ya están ocupando 18 milímetros, al ancho total le resto lateral 1, división y lateral 2 entre la cantidad de espacios que debería tener. En este caso, 2. Entre 2. La medida de nuestra repisa, la repisa pequeña vendría a ser una unidad por un fondo de
perdón, un ancho de 373 por un fondo de 350 milímetros. Y la división se sacaría de forma similar a la pieza de repisa pequeña. Hallamos. Primero, veamos. Este alto interno es el mismo que nuestra división. Si va a ser el mismo, podemos deducir que esta medida más esta medida de alto interno nos va a dar esta medida, ¿cierto? Vendría a ser igual a 2x, lo vamos a poner, ¿cierto? O faltará algo en esta parte. Sería alto interno por 2. Exacto, faltaría sumar 18 milímetros a el alto interno, ¿ok? De la misma manera que hemos sacado lo que es esta repisa, restando lo que es material, lateral uno, lateral 2 y división, entre la cantidad de espacios, vamos a sacar el alto interno de esta pieza utilizando la misma lógica, restando material, en este caso repisa, techo, zócalo y repisa pequeña. Contamos las melaminas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 melaminas que van a estar midiendo ¿cuánto? 18 milímetros. Entonces, 18 por 8 nos da 144. Más el zócalo de 80 tendríamos una medida de 224 milímetros de espacio ocupado por la melamina. ¿Qué significa? Que este espacio no lo podemos ocupar, no lo podemos usar este espacio. Entonces, 224 es un espacio ya ocupado. El alto total vendría a ser 1800 menos el espacio ya ocupado entre la cantidad de espacios que va a haber para los zapatos en este caso. ¿Cuántos espacios internos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Entre 7 espacios, cada uno de los altos internos, cada X, mediría una medida de 225 milímetros. 225 milímetros. Entonces, ya puedo resolver esta parte, esta pieza. Sería 225, que es lo que vale X, por 2 más 18 milímetros. Ahí estaría. Entonces, mi pieza de división mediría 468 milímetros por 350 milímetros de fondo. ¿Ok? 225 milímetros es igual a 25. Vendría a ser 22,5 milímetros. 22,5 centímetros, perdón. ¿Ok? Los muebles en melamina se trabajan en milímetros para obtener muebles más cuadrados. ¿Ok? Porque ese es el punto de los muebles de melamina, que se vean un poco más cuadrados. Por eso es que trabajamos en melamina.
¿Cuánto mide la división? Está en la pantalla, 468 por 350. 68 por 350. ¿Ok? Y la última pieza vendría a ser el zócalo. Zócalo, que vendría a ser un mínimo de 2 por el mismo ancho que nuestras repisas, por una medida de 80 milímetros. ¿Ok? Para hallar nosotros este tipo de piezas, lo único que tenemos que hacer es quitarle el espacio ya ocupado a una medida, ya sea ancho total o el ancho interno, ¿ok? Y dividirlo entre la cantidad de espacios que va a haber. Zócalo se le llama la base, sí, se le llama a esta pieza que vendría a estar entre los laterales, ¿ok? Ahí estaría. Ahora, puertas. Cuando hablamos de puertas, tenemos que restar algo primero antes de sacar nuestra medida, ¿ok? Siempre las puertas van a ir sin su luz y su tapacanto, ¿ok? La luz que vamos a restar a nuestras puertas siempre va a ser entre 1 y 2 milímetros de luz, y el tapacanto vamos a decidirnos entre el tapacanto de 1 milímetro y el tapacanto de 3 milímetros, ¿ok? En lo que es nuestros muebles de clase, vamos a utilizar tapacanto de 3 milímetros y una luz de 2 milímetros. ¿Por qué utilizamos una luz de 2 milímetros? Esa luz de 2 milímetros nos va a ayudar a regular la puerta si es que nos termináramos con la puerta. Bueno, al momento del armado siempre va a terminar con un desperfecto de nivel en la puerta. Para poder arreglar eso es que dejamos estos 2 milímetros de luz, ¿ok? Y en el despiece siempre va a ir este tipo de puertas sin el tapacanto, ¿ok? ¿Cuál sería el tapacanto más recomendable? Si es en puertas y en tapas de cajón, vendría a ser cualquiera de los dos, ya sea tapacanto de 3 milímetros o tapacanto de 1 milímetro. Pero en lo que es cuerpo del mueble, utiliza lo que es tapacanto de 1 milímetro. ¿Ok? La luz se puede utilizar de 3, ya sería demasiado ya. El punto es que esta luz no se vea, no se logra distinguir desde lejos. Te tendrías que acercar demasiado para ya ver esa luz de 2 milímetros en el mueble. Y con un poco más de experiencia en lo que es armado, lo vas a poder dejar en 1 milímetro de espacio, de luz. ¿Ok? Entonces, como le vamos a quitar luz y tapacanto a estas puertas, en este espacio va a ir su tapacanto de 3 milímetros y su luz de 2 milímetros. Si lo sumamos, sabremos que tenemos que restar en el lateral 5 milímetros de luz. Igual en el segundo espacio. Sería 5 milímetros de luz menos 5 milímetros de luz aquí también. Y al centro, ¿cuánto sería?
¿Cómo se miden las puertas? Estamos sacando ahorita la medida de las puertas. Con luz. ¿A qué se refiere con luz? Es una luz de separación del ras a la puerta para que puedas cuadrar. ¿Ok? Lo vamos a ver mejor en lo que es SketchUp, no te preocupes. ¿Ok? Ahí estaría 2 de luz, 8 de luz. Me refiero a la suma total. En este caso, en los laterales vendría a ser 5. Pero en la puerta, de puerta a puerta, ¿cuánto habrá de separación? Esa luz de separación, ¿cuánto vendrá a ser? De 2, de 2. Vendría a ser de 8 milímetros en total. Sería puerta uno, aquí tendríamos la puerta y la segunda puerta, donde esta puerta uno va a tener tapacanto de 3 milímetros. Esta segunda puerta igual va a tener tapacanto de 3 milímetros. Pero al centro va a haber una separación de 2 milímetros. Si va a tener esta separación, lo sumamos. 3 milímetros más 3 milímetros, 6. Más 2 milímetros de luz de separación entre puerta y puerta, vendría a ser un resultado de menos 8 milímetros entre puerta y puerta. ¿Ok? Como va a ser la medida de 8, la medida de 5 por lateral, podemos hacer una fórmula. La fórmula para el ancho de las puertas vendría a ser ancho total menos 18 entre la cantidad de puertas que tenemos, que en este caso vendrían a ser 2. El tapacanto va alrededor de las dos puertas. En los cuatro lados de la puerta va tapacanto. ¿Ok? Ahí está. Ancho total 800 menos 18 entre 2000. Ahí estaría. Entonces serían 12, serían 18 milímetros. 8 más 5 de un lateral, 13 más 5 del segundo lateral, serían 18. ¿Ok? Vamos a ver la fórmula y luego lo explicamos nuevamente en el SketchUp para poder ver el tapacanto. ¿Ok? Serían dos puertas de 391 milímetros de ancho y como en la parte de arriba también lleva luz y tapacanto, en la parte superior también vamos a restar 5 y en la parte inferior igual. Sería 5 alto total menos arriba 5 abajo 5 y menos el zócalo de 80 milímetros. Tendríamos una medida de alto en puertas de 1710 milímetros. ¿Cuál es el tapacanto? La pieza de plástico que rodea toda melamina expuesta. En la clase uno hemos visto más a fondo lo que es el tapacanto. Lo hemos visto también el tapacanto. ¿Ok? Lo armamos en SketchUp para poder verlo, de las piezas. Techo de 800 por 350. Lateral de 1782
por 350. Repisa grande de 764 por el mismo fondo 350. 764 por 350. Falta el fondo. El fondo vendría a ser de MDF. De pequeña vendría a ser de... Estaría la pieza. División de 468 por 350. Y por último, el zócalo de 764 por 80 de alto. Esas vendrían a ser las piezas que vienen en el cuerpo del mueble. El cuerpo del mueble llevaría tapacanto de 1 milímetro, mientras que el resto de las piezas llevarían tapacanto de 3 milímetros. Opcional. ¿Ok? Porque hay muebles que utilizan tapacanto delgado en lo que son puertas, en lo que son tapas de cajón, utilizan tapacanto delgado para que se vea más compacto. Ahí estaría. Si hemos realizado bien el proceso de armado, nos vamos a dar cuenta que esta repisa debería medir lo mismo en ambos espacios, dejando un espacio de 18 milímetros para lo que es la división. En este espacio iría la división. Ahí estaría. Y como ya sabemos el alto que tiene cada una de las repisas, lo podemos poner en su respectivo lugar. Sería 225 cada una de las piezas. Y por último, las puertas deberían tener una media de 1710 por 391 milímetros. 1710 por 391. Ahí está bien. Ok. Como mencionaba anteriormente, la luz
Y el tapacanto de cada una de las puertas siempre va a estar descontado en nuestras medidas. Siempre va a ir de esta manera, dejando un espacio de luz de 2 milímetros por un tapacanto de 3 milímetros. Ahí estaría el tapacanto. Aquí estaría la luz. Para diferenciarlo vamos a pintar. Ahí estaría. La luz y el tapacanto. Si hemos hecho bien el mueble, vamos a poder dejar en este espacio una medida de 8 milímetros. Ahí estaría. Y como hemos dejado un espacio de 8 milímetros, en la parte final debería quedar un espacio de 5 milímetros de luz. ¿Ok? Esta luz nos va a ayudar cuando la puerta se en esa medida. ¿Ok? Por eso tenemos una medida de 2 milímetros. La medida de 2 milímetros nos ayuda, por ejemplo, siempre la puerta cuando lo armamos nos va a quedar de esta manera. Un poco desalineado de donde debería de estar. Como tenemos 2 milímetros de luz en nuestro espacio, vamos a poder corregir esta medida. ¿Con qué? Con la misma bisagra tipo cangrejo que vamos a ocupar. Ahí estaría. Este pequeño problema es común. Siempre tu puerta te va a salir así. ¿Ok? Y no solo por peso, sino también por la marca de la bisagra. O tu bisagra no ha venido configurado, o te has pasado 1 milímetro en lo que es la disposición de las bisagras. Por X motivo, tu puerta siempre te va a salir de esta manera. Lo solucionas con los reguladores que va a tener tu bisagra para poder corregir esa medida. Para cuadrar, mejor dicho, la medida de tu puerta. Por eso es que estos 2 milímetros son importantes y por eso es que con un poco de práctica en el armado vas a poder dejar 1 milímetro de luz en lo que es el centro. Y claro, el tapacanto ya es decisión tuya. ¿Qué tapacanto vas a utilizar? En este caso vamos a ver cómo se ve el mueble con tapacanto puesto.
Ahí estaría. Como el tapacanto ya está puesto, solo habrían 2 milímetros de espacio, tanto en el centro como en la parte final del mueble, en la esquina. Ya nos quedaría solo 2 milímetros para trabajar. Es más por estética. Se ve un poco mejor con tapacanto grueso, pero eso ya es según el cliente, ya según los gustos de la persona. Puedes utilizar tapacanto delgado en puertas, sí puedes utilizar tapacanto delgado en puertas, pero para acostumbrarnos, para ocupar este tapacanto, lo vamos a poner tanto en puertas como en tapas de cajón, vamos a utilizar tapacanto grueso. Las medidas son para bisagra recta o semicodo. Son bisagras laterales, bisagra tipo cangrejo lateral. Rectas también se llaman. Lo que dicen de semicodo o de media son para puertas consecutivas. Ese tema todavía no lo hemos tocado. Va a ser un tema un poco más adelante que vamos a tocar, lo que son puertas consecutivas. ¿Ok? Al igual que con el ancho, el alto de las puertas también lo hemos restado en 5 milímetros para poder regularlo, tanto la altura como las dimensiones del mueble. E igual abajo, lo hemos restado en 5 milímetros por la luz y el tapacanto. Y claro, también hemos descontado lo que sería la pieza de zócalo. Porque, ¿qué hubiera pasado si no? Si no hubiéramos descontado esa medida de zócalo, la puerta hubiera llegado hasta el piso. Y esa no era la intención. ¿Ok? Así se vería con las puertas hasta abajo. Ahí estaría. Lo cual le quitaría el chiste de poner el zócalo alto a este mueble. Siempre descontamos luz y tapacanto y el zócalo en lo que son muebles de puerta simple. Este mueble se llama mueble de puerta simple porque solo tiene dos únicas puertas. No tiene cajones, no tienen tres puertas, etcétera. No es ninguno de ese tipo de muebles. ¿Ok? Se resta 10 milímetros en total a la puerta, claro, más el zócalo, que si hubiera zócalo, más el zócalo. ¿Ok? Ahí está. Pasemos a al siguiente mueble. ¿Ok? Ahí estaría. Este vendría a ser un mueble un poco más simple, va a ser. Esta vez solo tiene techo, laterales, cuatro repisas, dos zócalos y dos puertas. Ya tenemos las medidas totales en la pantalla. Ancho de 660, alto de 6.610 y fondo de 380 milímetros. Zócalo de 100 milímetros. Esas van a ser las medidas totales de este mueble. Son bisagras laterales, tres bisagras laterales. Bisagra tipo cangrejo. Ya lo hemos visto de la forma de la bisagra tipo cangrejo.
La instalación lo vamos a tocar un poco más adelante. También lo vamos a tocar lo que es instalación de correderas y bisagras. No se preocupen por eso. ¿Ok? Comencemos con el despiece. El techo es externo. Sí, el techo es externo. Los agujeros en las puertas. Agujeros. ¿Qué agujeros? Los de las bisagras. Puedes pedir los que te hagan el hueco de la bisagra en la empresa donde vayas a sacar la melamina. Si el mueble lleva rodachinas, deslizadores, siempre va a necesitar zócalo, a menos de que la base sea con patas. Hoja de despiece lo vamos a tocar luego. ¿Cuántas bisagras? Ok, cuando son puertas bastante grandes, como es en estos dos casos, lo mínimo que debería tener las puertas son tres bisagras. Ok, en este caso lo han dejado con dos bisagras, supongo que porque las puertas pesan poco. Ok, pero igual las puertas tienen que llevarse de tres bisagras como mínimo. Ok, ya. Sí, el techo es externo. ¿De qué depende el número de las bisagras? Más que todo del peso. Cuando ya las puertas superan el metro, o sea, los 1000 milímetros, ya tienes que ponerle tres bisagras. ¿Ok? Es lo recomendable. Es lo recomendable. Si le pones dos bisagras, tu puerta va a durar menos. Las tres bisagras ayudan a que el peso de la puerta no sea tanto, se agarre de tres puntos del lateral y pueda mantenerse la puerta estable por más tiempo. ¿Ok? Tarde o temprano una bisagra va a ceder. Por tiempo siempre va a ceder, pero va a aguantar más con tres bisagras que con dos bisagras. Todas las puertas que estamos haciendo en este momento son externas al mueble. Estas son puertas con bisagra, no puertas correderas.
Las puertas pueden ser más delgadas. Si te refieres con melamina de 15 milímetros, igual vas a tener que ponerle una bisagra de 3 unidades de bisagra. ¿Ok? Vas a tener que comprar tres juegos de bisagra, que en cada juego te viene un par. Se van a poner puertas corredizas. Si deja tiempo, porque el tiempo de despiece es bastante corto, lo vamos a hacer. Si no, lo tocaremos en lo que son muebles complejos. Ya tenemos a uno que terminado. La durabilidad de una bisagra es proporcional al ambiente, porque al hacer hueco la melamina, siempre vas a dar un pase a la humedad. Y como ya hemos visto en la primera clase, la humedad malogra la melamina. ¿Ok? No da un pase exageradamente grande, sino un pase muy pequeño, donde la melamina se va a ir debilitando poco a poco por la humedad del ambiente. No es por la marca que se vaya a malograr tu melamina. ¿Ok? No es por la marca de la visera que va a aguantar más, va a aguantar menos, sino más bien por el ambiente que haya. Tu puerta lo has bajado demasiado, lo has bajado 200 milímetros. Te va a quedar por dentro la puerta. Es el único error que hay. La bisagra tiene una altura de dónde ponerse, de 60 a 100 milímetros también se pone. Eso lo vamos a explicar más adelante, no se preocupen por eso. Por ahora, me interesa más que aprendan el despiece de los muebles. No es más, bueno, lo que me refiero a la humedad es más en la zona en la que vives. Si vives por el mar, más que todo no es húmedo, sino caliente la zona. En zona selva es donde hay más humedad. ¿Ok?
Y en todo caso podrías utilizar melamina RH, que es resistente a la humedad. Son las mismas medidas que antes. En la hoja de despiece hay un orden en el que vas a ir escribiendo las medidas. ¿Ok? La medida más grande siempre va a ir primero. Más que todo por costumbre, trata de hacerlo de esa manera. ¿Ok? Invierte estas dos medidas. Más que todo para acostumbrarnos. Ok, ya, ahí está. Ahí está ya. Ok, comencemos con el despiece. Creo que ya varios han comprendido, han estado mandando, está bien. Varios han estado bien. Algunos han tenido un pequeño fallo, y- pero por lo demás están bien. ¿Ok? Te ha faltado restar el zócalo aquí. Aquí has restado 20 nada más. El zócalo es de 100 milímetros. Tienes que restar la luz y el tapacanto de ambas partes, arriba y abajo. Vendría a ver. Vamos a sacar las piezas. Vamos a corregir las medidas. A ver, presten atención. Ya no voy a leer el chat. Ya no estoy leyendo el chat. Techo vendría a ser una medida de ancho total, que en este caso es 660 por el fondo total de 380. Laterales vendrían a ser dos piezas de un alto de ¿cuánto? 1610 menos 18 milímetros, que nos da un total de 1592 milímetros. Lo sacamos, 1610 menos 18 milímetros de techo, nos dejaría con una altura de 1592 milímetros por un fondo de 380 milímetros. Repisas, contamos cuántas son. Una, dos, tres, cuatro repisas. Cuatro repisas de cuánto. Ancho, bueno, ancho total vendría a ser 660. Menos lateral uno y menos lateral 2 nos dejaría con un ancho de 624 milímetros. Lo confirmamos con la calculadora. Estaría
Ahí estaría. 18 más 18, 36 milímetros. Por el mismo fondo de 380. Zócalo, misma medida que nuestras repisas, porque va a estar en el mismo lugar, por una altura de 100 milímetros. Y las puertas son 2 unidades que vamos a sacar con nuestra fórmula y restándole el zócalo y la luz. ¿Cuánto de luz restaríamos en la parte superior del mueble? Primero saquemos el alto. Menos cuánto vendría a ser en la parte superior. Menos 5 milímetros. Perfecto. ¿Por qué está conformado esos 5 milímetros? Por la luz de 2 milímetros y el tapacanto de ¿cuánto? De 3 milímetros. Perfecto. Tapacanto de 3 milímetros. Igual en la parte de abajo. Menos, ¿cuánto es? Menos 5 milímetros. Y para terminar, para sacar el alto de nuestro lateral, menos cuánto sería la pieza de zócalo, 100 milímetros de zócalo. Entonces restamos 5 arriba, 5 abajo y zócalo. Nos dejaría con una altura de 1500. ¿Por un ancho de cuánto? Fórmula sería ancho total 660 menos 18. ¿De dónde sale ese 18? Lateral menos 5. Lateral 2 igual, menos 5. Y al centro, menos cuánto vendría a ser. Menos 8 milímetros. Perfecto. Que está conformado por 3 de tapacanto, 3 de tapacanto y 2 de luz. 5 más 5, 10. Más 8, 18 milímetros. Entre la cantidad de puertas. Nos saldría una medida de 321 milímetros. 321 milímetros. ¿Ok? Esto confirma que este mueble que tenemos en pantalla está mal hecho. Un mueble de 300 por metro 50 es bastante grande e incluso con melamina de 15 milímetros es bastante pesado. Utilizar lo que es melamina de 15 milímetros no reduce mucho el peso porque son solo 3 milímetros. A lo mucho reducirás unos gramos del peso de kilos que va a tener esta puerta. ¿Ok? Lo más seguro y lo más recomendable es tener 3 bisagras en este tipo de puertas grandes. Cuando es un velador de, por ejemplo, 50 centímetros de alto, ya podrías dejar 2 bisagras por puerta. Pero a un mueble de estas dimensiones, que mide casi lo mismo que una persona adulta, es imposible que tú pongas 2 bisagras en este tipo de puertas, ¿ok? Porque no aguanta, no es posible esta negligencia en el armado. Lo más probable es que sea de una tienda comercial de este mueble. O hayan utilizado melamina de 12, suponiendo que sea una puerta enorme, suficiente con 4 bisagras. Con 4 bisagras ya aguantaría ya. 5 ya sería exagerado.
El espaldar es de MDF, ¿ok? El MDF nos ayuda a aligerar el mueble, porque los muebles de melamina tienen un peso considerable. Para no aumentar demasiado lo que es el peso, oye, parece que aquí me he olvidado poner el zócalo. Ponemos MDF de 3 milímetros, ya sea en crudo, que es un color cartoncito, y se vería de esta manera por la parte interior, o MDF de color, que ya vendría a ser color blanco, color negro, diferentes tipos de colores. El MDF siempre viene cubierto solo por una cara de color, ¿ok? Ahí estaría nuestro MDF. El MDF siempre va a venir de esta manera. Por la parte de atrás sigue siendo el mismo color puro y por la parte de adelante ya vendría en un color exacto, ¿ok? Hay MDFs pintados de fábrica, pero de todas formas no aguantan lo que es el ambiente húmedo. Además que su precio se eleva en vez de ayudarnos, aumenta el precio del mueble sin ningún beneficio para el cliente o para nosotros. ¿Qué significa? Que no puedes justificar el coste del mueble en ese tipo de casos. Y como no podemos justificar el costo, tendríamos que rebajarlo, dándonos pérdidas en lo que es nuestra ganancia. El MDF va con clavos, clavitos pequeños nada más. La medida del MDF es normal que se haga el ancho por el alto. Ancho total por alto total. ¿Ok? El MDF se descuenta luz. Cuando tú haces un mueble y le pones MDF en la parte trasera, si no quieres que se vea los bordes, podrías reducirlo en 5 milímetros por lado. ¿Qué significa? 10 a cada lado. 10 a lo que es alto total y 10 a lo que es ancho total. Ahí estaría. De esta manera se vería por detrás. Pero lo más normal, lo más común es que lo hagan alto total por ancho total, el MDF. En el caso de que quieras descontarlo, claro, serías 1600 por 650. Sí, la clase que viene vamos a hacer cajones. Cada clase vamos a hacer muebles distintos. El día de hoy tocó muebles con puerta. La siguiente clase va a tocar muebles con cajones. Pura mueble con cajón vamos a hacer. Y la siguiente clase, muebles compuestos o consecutivos. Luego vendrían los muebles modulares y los muebles más complejos ya vendrían casi al final. Ya. Y para finalizar, ya los muebles de centro de entretenimiento, de pared completa, consecutivos más complicados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cada clase, cada día que pase,
vamos a hacer muebles más complejos. Así que si no han entendido bien la clase y no les he podido responder en clase, revisen los videos. ¿Ok? Los videos no se borran. Algunos siempre preguntan, ¿hasta cuándo vamos a tener acceso a los videos? Los videos no se borran, en ningún caso se van a borrar. E incluso cuando ha habido un problema con la página de YouTube, se habían borrado muchas clases en un tiempo anterior a esta. Se había borrado muchas clases. Igual lo hemos resubido. ¿Ok? Este, algún mueble con corte de 45 grados. Eso los vamos a hacer, sí, pero no en clases cercanas, porque ese tipo de muebles ya son un poco más complejos de realizar ya. Las clases se encuentran en YouTube, sí. El link que les enviamos para al grupo siempre va a estar ahí dirigido a las clases de YouTube, del YouTube, ¿ok? Están subidas ahí. Closet, esos son muebles de pared, muebles grandes. Eso lo vamos a hacer por el final casi, por la clase número 8, clase número 9 será. Por ejemplo, en la última clase, con el curso que ya estoy avanzado, en la clase 9 hemos hecho muebles de pared en modular y en consecutivo. Este tipo de muebles, que aunque parezca fácil, es un poco más complejo de sacar. Este es un mueble consecutivo de puertas internas y divisiones variadas, con zócalo falso. Más que difícil es tardado nada más sacar sus piezas. Este trabajo es un poco simple. Tiene sus complicaciones, claro, pero no es por el despiece, más que todo es por la casa que vayas a trabajar, porque siempre va a haber una casa donde no han tarrajeado bien, donde está desnivelado el techo, donde siempre hay algo. O una viga está en medio de nuestro mueble y tenemos que hacer un corte especial, que en este caso, si hubiera este mueble iría en una pared y hubiera una viga, tendríamos que hacer un corte especial en lo que es esta parte, restándolo, quitándolo esta zona, igual a todas las otras piezas. Y eso ya es un poco más complicado ya. Pero eso lo vamos a ver en otras clases. Si tienen dudas, pueden comunicarse conmigo al número que he dejado en la clase número 1. Mi zona es Perú, así que lo van a tener que poner con el número 51. Claro, si los puedo asesorar. ¿Ok? Ahí estaría. Ese tendría que ser el número. Como estoy en una zona un poco alejada, no suele entrar bien la llamada. Así que es mejor escribir. Me escriben al WhatsApp y ya los voy a poder leer en un tiempo ya. Para descargar el programa de SketchUp tienes que comunicarte con tu asesor, la persona que te ha inscrito,
que te ha ayudado a inscribirte a las clases, tienes que hablar con él para que te mande lo que es un link. En el driver que te va a mandar, vas a poder entrar a lo que es la descarga del programa, junto con los planos de regalo, el, el formato de explicación que es melamina de la primera clase, también está en en ese driver. La instalación está con un par de videos, unos 4 o 5 videos de no más de 1 minuto para la instalación. Es simple. La instalación del programa es simple. Había leído un comentario donde decía que el SketchUp 2022 no le abría, y su computadora, su laptop era de gama alta. Puede que tu computadora corra bien bastante tipo de programas, pero puede que su tarjeta gráfica de tu laptop no esté adaptada para sistemas 3D. ¿Ok? Trata de verlo, cuál es el problema han habido. ¿Ok? Tienen algunos plugins. El único plugin que en este caso me ha resultado útil ha sido el plugin de apertura en puertas. Si puedo traer este plugin para regalárselos en una clase futura, pero lo malo es que esa clase va a ser únicamente esa clase donde voy a poder dar ese plugin, porque la máquina en la que estoy ahora y la máquina que tiene el plugin no es la misma. No te funciona el craqueado. Es reemplazar algunos archivos nada más. El programa de Qtip Pro. También hay para celular. De hecho, está en la Play Store una aplicación de Qtip Pro. Para el cel también tengo que craquearlo. No estoy seguro, no he utilizado el celular para descargar SketchUp. Pero como ya les había mencionado, hay una aplicación de cuadrado de melaminas, que es el Qtip Pro, en celular. El Qtip está en inglés. Busca una parte donde dice English en esta sección. ¿Cómo se escribe? Ahí arriba está. En esta sección tienes que bajar y buscar Spanish para traducir la página, la aplicación. Cutting es el deletreo de Qtip, el Qtip Pro. El Qtip Optimization, melamina, algo así era, no me acuerdo. ¿Ok? Para finalizar, como no tenemos mucho tiempo, vamos a realizar este mueble de práctica. ¿Ok? Pueden realizarlo o no, ya es cuestión propia, pero es bueno que se practique el despiece. ¿Ok? Aquí estaría. El mueble vendría a tener 1830 de alto por 910 de ancho por 470 de fondo. Mueble de 2 puertas con una sabanera de 350 milímetros, que está de 350, y zócalo de 90 milímetros. ¿Ok? Eso vendría a ser todo por la clase de hoy.
hemos avanzado un poco rápido, normalmente terminaríamos un poco después de las 10. Tienes que descargar el crack del 2022, no del 2020, del 2017. Son cracks distintos. El techo es externo, sí, el techo es externo. ¿Ok? Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Vamos a finalizar la grabación. Practiquen lo que es el despiece. Las fórmulas que les estoy dando son con melamina de 18 y tapacanto de 3 milímetros. ¿Ok? Los crackners son distintos de una versión a la otra. Así que si has descargado un crack que no es, no te va a funcionar. ¿Ok? Para más información deben preguntar a sus asesores, porque todo eso de los grupos o los videos no lo estoy viendo yo, lo están viendo ellos. ¿Ok? Cualquier cosa, ya tienen el número, cualquier consulta, me pueden escribir. Llamadas, solo estoy respondiendo las urgentes, las de emergencia, ya que no tengo mucha señal en esta zona.